Continuación, vamos a entrar a la segunda parte de esta sección en la que vamos a conocer un poco sobre los organismos que hemos encontrado asociados a aguacate en las parcelas donde estamos haciendo estudios de manejo de plagas. En esta sección voy a presentarles información sobre el origen del aguacate y sus plagas, que es importante desde el punto de vista fitosanitario. Y luego voy a describir las especies que hemos encontrado, el daño que causan y finalmente algunas recomendaciones para su manejo. El objetivo es que al final de esta presentación ustedes tengan una idea de cómo se ven las plagas y cuál es el daño que causan. Los aguacates son originarios del continente americano. Según la información que tenemos, los aguacates se originaron en Mesoamérica, en la zona comprendida entre el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Botánicamente, seguramente ya se lo mencionaron, están clasificados dentro de la familia de las lauráceas. En nuestro medio encontramos dos plantas muy comunes de esta familia, el aguacate y el sulte, como le llaman en la zona de donde yo vengo, en otros lados le llaman suite, que es una especie, otra especie de persea. Esto es importante porque tienen plagas en común con el aguacate. Todas las especies de artrópodos que vemos aquí en nuestra zona son producto de la coevolución entre aguacates y artrópodos. En otras palabras, aquí tenemos todas las especies. Los especialistas en aguacate están aquí porque de aquí son originarios tanto el aguacate como estas especies. Actualmente no tenemos mayores problemas de plagas en aguacate porque en general tenemos plantaciones pequeñas relativamente aisladas, entonces no hay mucho movimiento de insectos entre plantaciones. De todo lo que hemos observado, el barrenador del fruto, Stenoma, es quizá la plaga más seria que nos encontramos por el momento. Vamos a encontrar plagas que afectan todas las partes de la planta. Entonces los vamos a ver en este orden. Primero los que se alimentan de follaje, luego los barrenadores de brotes, barrenadores de frutos, troncos y ramas, raspadores y chupadores. Como ven, todos están clasificados por la forma en que se alimentan. Dentro de los defoliadores encontramos algunos que se alimentan de follaje, pero estos solamente se alimentan de follaje tierno, porque como mencioné en la sección anterior, las hojas maduras de aguacate tienen ciertos compuestos químicos que impiden que los defolladores puedan alimentarse de ellas. Entonces, solo lo hacen cuando el follaje está tierno. Ahora, en el caso de los zompopos, estos no se alimentan del follaje, lo utilizan como sustrato para producir su alimento. Entonces pueden llevar hojas maduras de muchas plantas y siempre las aprovechan. Hay un punto muy importante en el caso de los defoliadores. Las plantas pueden tolerar hasta 30% de defoliación sin que haya un efecto significativo en la cosecha. Esto es importante porque el hecho de que tengamos hojas comidas no necesariamente quiere decir que tenemos que hacer una aplicación de insecticida. Con frecuencia, mucha gente cuando ve las hojas comidas corre a poner insecticida por un daño que hasta cierto punto es estético. Es importante darnos cuenta
que las plantas jóvenes son más susceptibles a la defoliación que las plantas adultas, porque si una planta adulta pierde 3 hojas, cuando tiene miles de hojas no es significativo, pero una planta que solo tiene 10 hojas, ha perdido 3, ya ha perdido 30%, si pierde una más, ya tiene problemas. Entonces es importante darnos cuenta de estos puntos. Los zompopos pueden causar mucho daño porque las defoliaciones repetidas pueden debilitar la planta y exponerla a otros organismos, o simplemente por falta de nutrición pueden morir. Es importante conocer la biología de estos animales. Y un punto importante es la época de reproducción de colonias. ¿Qué ocurre al inicio de las lluvias? La gente de campo se dará cuenta cuando hay hormigas volando. Estas llegan a un sitio adecuado, botan las alas y empiezan a excavar para formar su nido. Aquí pueden ver un nido incipiente, comenzando. Este nido, con una pala que se le dé vuelta, es suficiente para destruir lo que ya está allá adentro. O sea, eh, la reproductora que llegó y tal vez alguna que otra obrera que ya se va generando. En las zonas altas de Ocotepeque hemos encontrado un tipo de zompopos diferente al que vemos en las zonas bajas. No hacen nido como los que observamos en la zona, sino que tienen sus nidos debajo de hojarasca y durante el día no tienen ninguna actividad, no es posible verlos, solamente salen de noche. Cuando removemos esa hojarasca encontramos esto, ahí pueden ver ustedes las hormigas, y eso blanquecino que se ve es el hongo que ellos cultivan para alimentarse. Estos zompopos son muy dañinos porque se mueven y se establecen cerca de los árboles y pueden tener mucha actividad en la noche y causar seria defoliación. Otro defoliador que hemos encontrado lo conocemos como el gusano telarañero, y ustedes pueden ver en la foto por qué le llamamos así. Estos forman una densa masa de telaraña para protegerse de sus enemigos y se alimentan de las hojas que están en su alrededor. Generalmente el daño no es muy severo, a veces pueden raspar algunas frutas que están en contacto, pero no es muy serio. Encontramos también un barrenador de los brotes, esto lo encontramos en brotes tiernos, y esta larva también ataca frutos y en algunos momentos puede causar daño severo en los brotes. En la literatura encontramos reportes de daño de picudos del género Copturus. Sin embargo, aquí en Honduras no los hemos encontrado. En México es un problema serio porque causa daños en las ramas terciarias, que son ya ramas productivas. Pero han encontrado que esto ocurre a alturas arriba de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Ahora, es importante también mencionar que México tiene plantaciones grandes, extensivas, áreas de miles de hectáreas cultivadas de aguacate en forma continua. Esto favorece las condiciones para plagas de este tipo. Estos barrenadores depositan los huevos debajo de la cáscara, cerca de la punta de las ramas, y al emerger la larva, esta penetra la rama tierna y se alimenta en el centro y causa la muerte porque permite la entrada de otros organismos que causan pudriciones. Y podemos ver que las ramas afectadas presentan puntos blancos con un polvo blanquecino alrededor de la entrada de los
de las larvas, como podemos ver en la fotografía. El barrenador del fruto, el Stenoma cattenifer, puede ser un problema serio. Ha sido reportado en Guatemala, aquí también lo hemos encontrado. Estos se alimentan específicamente de la semilla, sin embargo, para llegar a la semilla tienen que atravesar la pulpa y lógicamente la fruta se pierde. Pueden ver el agujero de entrada. El adulto de este barrenador es una palomilla de color blanquecino, mide alrededor de unos 12 milímetros de punta a punta de las alas, pero es muy probable que pase desapercibida porque solamente vuelan ya tarde por la tarde o temprano por la noche, que es cuando depositan los huevos. En el centro de la diapositiva vemos una larva de primer estadio que mide alrededor de 2 milímetros de largo. Al crecer, estas larvas tienen un color grisáceo y uno puede ver una masa de color oscuro que es posiblemente pulpa mezclada con heces de la larva. Las mariposas en el extremo de las alas tienen una línea de puntos característicos que forman como una S y por eso pueden ser reconocidas. Sin embargo, como les decía, es muy difícil que podamos encontrarla porque vuela generalmente ya cuando está oscureciendo y es relativamente pequeña. Los huevos son depositados en las ramas donde hay gajos de frutos, a veces en los pedúnculos o en la base de fruta, y de ahí la larva se mueve a la fruta y puede comenzar a perforarla. Estas larvas pueden llegar a medir hasta 25 milímetros de largo cuando han completado su desarrollo. Y como mencioné anteriormente, también pueden causar daño en brotes tiernos. También encontramos barrenadores del fruto que son picudos. Los adultos son picudos, o sea, son coleópteros. Pero estas son larvas blanquecinas como la que ven en la fotografía. Tienen un aspecto diferente y cuando están en la semilla no se ve esa masa negruzca que vimos en el caso anterior. Es muy diferente. La literatura reporta dos picudos que se alimentan de semilla, del género Conotrachelus, que le llaman el barrenador menor porque es un picudo que mide alrededor de 7 milímetros de largo, y Eilipus lauri, que mide como el doble del tamaño, mide como unos 15 milímetros. Ambos han sido reportados en Centroamérica, sin embargo, nosotros no hemos visto el grande. Del pequeño hemos visto, pero no es tan frecuente como Stenoma. Como les decía, Conotrachelus es pequeño en relación a Eilipus, más o menos como la mitad del tamaño. Igualmente que el Stenoma se alimentan en la semilla. Luego encontramos insectos que pueden ser muy problemáticos, más que todo desde el punto de vista estético. En la literatura se presenta Ceratothrips persea como el problema más serio entre los thrips. Sin embargo, aquí no lo hemos encontrado. Igualmente mencionan de otras áreas Heliothrips hemorroidales. No hemos encontrado tampoco. En la literatura encontramos información de que estos thrips, principalmente Ceratothrips, se alimentan inicialmente en follaje tierno, dejando cicatrices como las que se ven en la fotografía,
y eventualmente se pasan a la fruta y la fruta al crecer presenta esa cicatriz carrasposa con aspecto de piel de lagarto. Sin embargo, hemos encontrado otra especie de trips, Pseudophilotryps persea, que ha sido reportado en México también. Y estos son unos trips, las ninfas son de color rojizo muy atractivos, se ven muy bonitas. Inicialmente nos confundimos porque estos trips pertenecen a una familia donde hay muchos trips depredador de otros trips y se caracterizan porque tienen la parte anterior en forma de tubo. Sin embargo, estos ya vimos que causan problemas, han sido reportados en México. Este es el adulto, es un trips grande que mide alrededor de 3-4 milímetros de largo, comparado con ciertos trips que mide alrededor de 1.5 milímetros, pues este es un trips muy, muy grande. El daño ocurre cuando la fruta tiene entre 1 y 2 pulgadas de largo y eventualmente al crecer la fruta pues presenta ese aspecto carrasposo como piel de lagarto le llaman a ese tipo de cicatriz. Y aquí lo pueden ver ustedes con claridad. También encontramos reportes de algunos ácaros. Siempre encontramos ácaros, pero no han sido problema. Los ácaros son organismos oportunistas, generalmente se presentan en épocas de sequía. Y con frecuencia, si no hay defoliación, es preferible no hacer nada, porque al aplicar productos para su control podemos crear un desbalance y eventualmente tener problemas más serios. Puede causar daño de raspado en frutos que eventualmente toman ese aspecto. También pueden afectar follaje causando bronceamiento y cuando los ataques son muy severos pueden causar defoliación. Otro insecto que esporádicamente aparece es una mosca blanca. Eh, en la literatura reportan 3 especies de mosca blanca que pueden afectar el aguacate. En nuestro medio se presentan los primeros dos. Trialeurodes vaporearorum, que es una especie invasora que puede atacar muchas plantas, y Tetraleurodes persea, que es una mosca blanca propia del aguacate. En el laboratorio hemos recibido muestras de follaje de aguacate como la que ven aquí, donde encontramos ninfas de una mosca blanca. Por su aspecto parece que fuera Trialeurodes. En un vivero en Copán encontramos un ataque serio de mosca blanca, pero aquí creo que se debió a que esta gente estaba haciendo aplicaciones de pesticidas fuertes, mataron los enemigos naturales y estas moscas generalmente tienen mucha resistencia a insecticidas y por eso crearon este problema. En aguacates silvestres encontramos este tipo de daño que es causado por la ninfa de una chicharrita. Generalmente lo encontramos en árboles silvestres, en árboles cultivados yo no lo he visto, pero es un problema potencial. Aquí lo que sucede es que la hembra inyecta el huevo en el tejido foliar por el envés y la ninfa al ir creciendo induce la formación de estas agallas y se alimenta en su interior. Eventualmente, al completar su ciclo, hace una perforación y sale.
Ocasionalmente encontramos insectos como este saltón de la familia Membracide que pueden causar problemas. Y este es el tipo de problemas que podría causarse cuando hay algún tipo de desbalance. Esta foto fue tomada en La Esperanza, sin embargo, no hemos visto en otros lados. Hace 2 años, en una plantación en Santa Bárbara, donde estamos realizando estudios, un trabajador observó frutas recién cuajadas que presentaban una deformación, como la que ven ustedes a la izquierda. Cuando la cortamos, encontramos que estaba hueca y dentro encontramos una larva de una mosca. Cuando cortamos la fruta de aspecto normal, vemos que tiene el ovario en desarrollo. Buscando en la literatura encontramos que en Guatemala ocurrió algo similar, hubo un ataque bastante fuerte en 2007 y este insecto fue identificado como Asfondilia websteri, que es un díptero. Esta especie la hemos observado en frijol aquí en Honduras y también otro miembro de esta familia es la mosquita del sorgo, que son conocidas todos como mosquita de los ovarios, que la larva se alimenta del ovario en desarrollo. También tenemos una amenaza. Hace algunos años en Estados Unidos se detectó la presencia de este escarabajo descortezador, muy parecido al escarabajo descortezador del pino o gorgojo del pino, como lo conocemos nosotros, que son escarabajos de la familia Scolipide. Y estos tienen la característica de que perforan la corteza e inoculan un hongo que es patógeno para la planta, pero que a ellos les sirve de alimento. En la misma situación del gorgojo del pino. Este insecto es de origen asiático y fue detectado en Estados Unidos en el 2002 y puede atacar plantas de la especie de las lauráceas, incluyendo el aguacate. Entonces es importante estar atento a la presencia de insectos de este tipo. Con frecuencia se reportan daños severos de ardillas. Esto generalmente ocurre cuando las plantaciones están cerca de zonas boscosas. Es importante para su manejo que los árboles estén un poco retirados del bosque, que no hayan ramas que entren en contacto con los árboles de aguacate, porque estos animales no les gusta irse al suelo porque pueden ser víctimas de depredadores como coyotes u otros animales, los perros incluso. Entonces, prefieren no bajar al suelo. Entonces, es importante mantener las plantaciones un poco alejadas de las zonas boscosas. Hablando de manejo de plagas, quisiera hacer algunas observaciones que pueden ser de utilidad al momento de tomar decisiones. Primero, establecer cuándo es un daño estético y cuándo es un daño económico. Por ejemplo, un daño en el follaje en menos de 30% es un daño estético. Cuando tenemos daño en fruta, que es un daño directo, esto puede también tener un valor económico. Entonces habrá que establecer cuándo vale la pena aplicar. Y esto nos lleva a la siguiente observación, la plaga directa versus indirecta. El follaje, el daño en follaje es un daño indirecto. El daño en la fruta es un daño directo. Entonces, también es importante que nos demos cuenta a dónde nos ataca la plaga. Y tenemos algunas que son patada y mordida, como el caso del stenoma, que nos puede afectar los terminales, pero también nos puede afectar la fruta. Luego,
la diferencia entre un cultivo anual y un cultivo perenne. El aguacate como cultivo perenne ecológicamente es más estable y es probable que tengamos menos problemas de plaga. Pero también es importante no tirarse a aplicar pesticidas, sobre todo pesticidas fuertes, por cualquier razón, porque esto puede llevar a un desbalance que puede causar problemas más serios en el futuro. También es importante una buena identificación de los organismos que encontramos. Hay que buscar ayuda y sobre todo establecer si causan daño y sobre todo hay algunos insectos que pueden ser vectores de enfermedades. Esto es importante y solo podemos saberlo si tenemos la identificación correcta. A veces la gente se apresura a tirar insecticida con solo ver un insecto. Es importante tratar de generar información para ver cuándo un daño puede causarnos un efecto económico. Porque si hacemos un gasto de 200 lempiras para evitar una pérdida de 100 lempiras, no tiene sentido. Entonces, por eso es importante buscar ayuda de los técnicos. Y otro aspecto importante es determinar si hay insectos benéficos, que seguro que los hay, porque no queremos dañarlos. Entonces, hago todas estas observaciones para que ustedes lo consideren antes de tomar decisiones de manejo de plagas. Durante la floración, en las plantaciones de aguacate, escuchamos un zumbido todo el tiempo, porque hay abejas de diferentes tipos que andan buscando alimento y hay mucha actividad que no queremos afectar. También allí encontramos algunos insectos que son depredadores, o sea, que se comen a los trips que nos causan daño y tampoco queremos afectarlos, más bien queremos que estén allí para que nos ayuden a controlarlos. En el caso de los zompopos, quiero enfatizar que la detección temprana de nuevas colonias es esencial. Y después de la época de vuelo de los reproductores, que ocurre al inicio de la época lluviosa, por lo menos unos 2 meses deberíamos recorrer una vez por semana toda la plantación para determinar si hay nidos nuevos y destruirlos. Este recorrido preferiblemente debería hacerse por la noche porque los zompopos están más activos en la noche y entonces sería más fácil detectarlos. En el mercado encontramos una gran cantidad de cebos envenenados para control de zompopos que también tienen atrayentes, entonces son bastante específicos. Sin embargo, si podemos destruir un nido con una palada, como les decía al principio, eso es preferible y eso no cuesta mayor cosa. Últimamente hemos estado haciendo algunos trabajos de control de zompopos con Metarhizium. Desafortunadamente, entre la pandemia y las dos tormentas nos alteraron los experimentos que teníamos, entonces todavía no tenemos una validación, pero sí vemos que hay muy buena eficacia para controlar estos zompopos sin mayor impacto en el ambiente. En el caso del telarañero, que lo vemos con cierta frecuencia, generalmente las poblaciones son bajas y podemos eliminarlos manualmente sin mayor problema. Si tuviéramos alta población, tal vez podría justificarse una aspersión de insecticida dirigida a esas masas de telaraña, no a una aspersión generalizada, porque seguramente haríamos más daño que bien. En el caso de los barrenadores de tallo y fruto, hay un punto que es muy importante. Estas son plagas específicas para aguacate, no comen otra cosa. Entonces,
El saneamiento es determinante para su manejo. Si hay frutos en el suelo o frutos perforados que están prendidos, hay que eliminarlos, si es posible quemarlos o enterrarlos a manera de cortar el ciclo de la plaga. En el caso de brotes y ramas muertas, hay que podar y destruirlos, no solo cortarlos y dejarlos tirados ahí en el piso, porque estos pueden continuar con su desarrollo y eventualmente seguirnos causando daño. Entonces, podamos y las destruimos, las quemamos o las llevamos fuera de la plantación. Un aspecto muy importante son los árboles silvestres de aguacate que se dan, el aguacate de mico, aguacate de montaña, que son muy comunes en nuestras montañas, y los sulques, porque todas estas plagas también van ahí. Entonces, si tenemos árboles silvestres de aguacate o sulques y no hacemos nada, estos pueden ser el reservorio de las plagas que más adelante nos van a venir a afectar nuestros aguacates. En el caso de ácaros y trips, estos son insectos oportunistas y generalmente se presentan en la época seca, porque en la época lluviosa el golpe de las gotas de lluvia los bota y a veces los ahoga. Desafortunadamente, el aguacate entra en floración al inicio de la época seca, que es cuando las condiciones para trips son más favorables, y por eso tenemos problemas, porque las condiciones favorecen a los trips, hay fruta tierna y pueden aprovecharla. A veces es necesario utilizar insecticidas y acaricidas, pero es importante que los seleccionemos bien para causar el menor impacto negativo posible, de manera que no nos afecte el control biológico, porque este en algunos casos puede ser muy efectivo y no queremos afectarlo negativamente. En el caso de mosca blanca, es probable que se pueda presentar en viveros si no tenemos cuidado de lo que aplicamos, porque generalmente estos problemas los vemos asociados al uso de insecticidas muy fuertes. Entonces hay que tener ese cuidado. Concluyendo, el principal problema que hemos observado en Honduras en los últimos años ha sido el Stenoma catenifer, que es el barrenador del fruto y que también nos puede barrenar las ramas tiernas. Es importante que estemos atentos a la aparición de los escarabajos barrenadores de ramas y frutos, porque hasta ahorita no lo hemos visto, pero es posible que a medida que van aumentando el área cultivada de aguacate pueda presentarse problemas. Y recuerden, estos son insectos específicos, lo mejor es el saneamiento. Y en las prácticas de saneamiento y control de malezas deberían ser la primera línea de defensa en el manejo de plagas. Agradezco mucho su atención y espero que esta información les sea de utilidad. Estoy a su disposición. Tienen ahí mi dirección electrónica, números de teléfono donde me pueden contactar y con mucho gusto puedo atenderlos. Y en algunos casos de pronto hasta podríamos visitarlos si ustedes tienen algo de interés que ver. Muchas gracias.